tenía serias dudas sobre cuál podría ser el tópico más interesante para conferenciar aquí hoy. Y al final decidí volver a mis orígenes y al método que me hizo a mí profesional. En ciencias no se puede ser especialista de dos cosas. Entonces, lo que yo sé hacer básicamente es identificar al microscopio granos de polen. Es mi oficio. Y a través de ahí lo que sí es cierto es que he encontrado muchísimas aplicaciones y he practicado algunas, otras las practican colegas. Y vengo a haceros un pequeño muestrario de cuáles son las posibilidades de investigación que tiene el hecho de aproximarse a una cosa tan pequeñita, tan microscópica como son los granos de polen. A eso se dedica una ciencia que viene el nombre viene del griego, como casi todo, ¿no? Siempre tenemos que volver a la antigüedad greco-romana. Palino significa dispersar, dispersar, y de ahí viene el nombre de polen y palinología. Es importante tener esto en contexto. El grano de polen es una estructura que diseña la naturaleza para una función. La primera parte de esa función pasa por dispersarse. El grano de polen tiene que salir de aquel sitio de donde se produce. En el caso de las plantas con flores son los estambres. En el caso de las plantas que no tienen flores, como las gimnospermas, por ejemplo, pues son sacos polínicos. En el caso de los helechos o los musgos son cápsulas. En cualquier caso son estructuras dentro de las cuales se produce un fenómeno de abreviación del gabinete cromosómico, es decir, un paso de la diploidía a la haploidía. El grano de polen es una estructura haploide y eso se tiene que dispersar, ¿vale? Entonces, lo primero que tiene que hacer es viajar. Puede viajar, digamos, de forma masiva por el viento, por el aire, por las corrientes atmosféricas, o puede viajar en preferente, como yo he tratado de señalar aquí, utilizando algún tipo de vector animal. A lo primero se le llama anemofilia o anemogamia, a lo segundo se le llama zoofilia o zoogamia, en términos estrictamente zoológicos, no antropológicos. Fijaos que una abeja puede transportar, o una mosca puede transportar polen de plantas que han diseñado su estructura para ser dispersadas por abejas o moscas, pero también puede dispersar aleatoriamente polen que está vagando por el aire, se queda pegado. Eso puede suceder. Otra cosa que puede suceder es que todo el contenido de una antera, viaje en un solo vuelo a través de un insecto. Eso lo hacen algunas plantas, por ejemplo las orquídeas, las asclepiadáceas, en las cuales todo el contenido del grano de polen está pegado a una estructura que se pega con mucha facilidad, se llama pistidios, se pega con mucha facilidad a las patas, a los colóquios de los insectos, a las alas, etc. De manera que en un solo viaje, todo el polen de esa antera iría desde la planta masculina hasta la femenina o de la parte del órgano masculino hasta el órgano femenino, según si la planta tiene los dos sexos o tiene solamente uno, porque las dos circunstancias se pueden dar. O sea, como veis, la estrategia es o bien producir mucho polen y a ver si alguno cae donde tiene que caer, o bien producir menos y aprovechar un vector que va a ir específicamente orientado al sitio, o bien incluso producir poco polen y hacer que ese vaya bien porque lleva una especie de sello de garantía, ¿no? Esas son diferentes estrategias que las plantas se montan para el proceso de polinización. Y al final el objetivo biológico, y para lo cual eso ha sido diseñado, es aterrizar en el estigma, es decir, en la parte terminal, en la apertura, en la boca, en la puerta, si queréis, o en el umbral del gineceo, en el umbral del órgano reproductor femenino de una planta. Y en ese umbral se tienen que producir fenómenos de selección. Ahí en ese que tenéis son granos de polen sobre un estigma. En esa estructura, el estigma puede directamente impedir, a través de enzimas, impedir que se produzca la fertilización, o favorecerla, o promoverla. Y a partir de ahí, el grano de polen emite un tubo polínico, a través del cual transporta los gametos hasta la ovocélula, es decir, la célula haploide que se va a encargar de la reproducción en angiospermas, dentro de esta estructura que tenéis ahí, que es un saco embrionario, es la estructura más íntima del órgano reproductor femenino.
Es decir, eso nos estaría de algún modo llevando al éxito biológico de esa estructura, es decir, a que el grano de polen cumpla su función, que es llevar el disco duro masculino hacia el disco duro femenino para que se produzca la fecundación y la formación de una semilla. ¿De acuerdo? Es decir, cuando el grano de polen tiene éxito, biológicamente se produce la formación. Lo que suele suceder es todo lo contrario. Lo que suele suceder es que la inmensa mayoría de los granos de polen, excepto en algunas plantas que lo hacen, pero que muy bien, es que se pierden en la atmósfera. Y acaban, bueno, pues acaban volando durante años, como algunos polenes del género Parietaria, por ejemplo, que atormentan a todos los alérgicos en primavera en la región de Murcia, o Artemisia, que son polenes muy pequeños, que salvo que llueva no se necesitan, están siempre volando, o normalmente van a terminar por caer sobre la superficie, del suelo, de la tierra, del asfalto, de un lago, del mar, de una montaña. Normalmente cuando caen, los granos de polen se van a degradar, pero en determinadas condiciones no sucede eso. En determinadas condiciones los granos de polen persisten. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué este derroche, no? ¿Por qué este derroche? ¿Por qué producir tantos granos de polen para que al final la mayoría no cumplan su misión? Pues yo me doy con un canto en los dientes porque soy palinólogo gracias a que la naturaleza, como bien decía Jacob, es una magnífica chapucera. La naturaleza lo que hace es que el proceso evolutivo básicamente es una chapuza detrás de otra. Lo que pretende la evolución es conseguir un fin, una función. Entonces, si algo funciona, ya vale. Es importante que tengáis esto en cuenta porque esto es aquello que permite oponer el creacionismo al evolucionismo. En manos de un creador, perfecto, prácticamente todas las estructuras no tendrían fallos, ninguna tendría ningún fallo, todo estaría perfectamente diseñado para que se ejerza una función. Pero en el caso de la naturaleza, normalmente nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales pues hay derroche, hay fallo, hay fracaso. ¿Vale? Entonces, gracias a ese fracaso, pues llegamos los arqueólogos de los granos de polen, que somos los palinólogos, y podemos vivir de esta historia. Es decir, utilizar esos granos de polen que están cayendo en determinados sitios para obtener determinados tipos de informaciones. ¿Por qué? Porque son ubicuistas. Los granos de polen están por todas partes. Ahora mismo en vuestro pelo hay muchísimos granos de polen y muchas esporas. Y hay ácaros y hay colémbolos. En las mascarillas no quiero ni contar. En los zapatos, en la suela de los zapatos hay muchísimos granos de polen. Y si yo cojo un trozo de la cazadora de este chico, ¿cómo te llamas? Kiko. De Kiko, y la rompo y la meto y le hago un análisis en el laboratorio, me voy a encontrar con toda seguridad. Está por todas partes, los granos de polen. Y hay otra propiedad y es muy interesante, y es que los granos de polen tienen una sustancia en la parte exterior, en la exina, lo que se llama la exina, la cubierta externa del grano de polen, que es muy resistente, que es como una especie de esqueleto. Es lo que se podría decir un plástico no degradable, pero un plástico natural, un plástico biológico. Es una sustancia altamente resistente. No en vano yo pienso que si alguno de vosotros en el futuro consigue sintetizar a nivel industrial la sustancia de la cual están hechos los granos de polen, sería la persona más rica del mundo. El grano de polen tiene una sustancia externa, la esporopolenina, hay varias esporopolininas que soportan la degradación físico-química y microbiana como nada, y además tienen una elasticidad brutal. Un grano de polen puede aumentar hasta 30 o 40 veces su tamaño, a veces 100 veces su tamaño, sin romperse. Y puede volver a su forma original, es extraordinariamente elástico. Imaginaos eso a la hora de construir, por ejemplo, edificios en una zona como San Francisco, ¿no? Donde hay terremotos a menudo. Tokio. Una sustancia extremadamente interesante. Y tiene una gran resistencia a la degradación. Y eso hace que haya esporopoleninas desde hace más de 500 millones de años enterradas en el subsuelo. Granos de polen que se han preservado prácticamente como estaban. Lo que pasa es que sin la parte interior, es decir, el núcleo, el citoplasma, los núcleos, porque normalmente hay 2 o 3 núcleos, en realidad no es una célula, es una planta haploide. Eso se degrada, pero la cubierta externa, la exina, se preserva. Y además en la cubierta externa
si tú la observas en muchos granos de polen te vas a encontrar prácticamente lo mismo. Pero la exina a menudo es diferente. Si cortamos al microscopio electrónico con una cuchilla de diamante y lo miramos al microscopio electrónico de transmisión, un grano de polen típico de un angiosperma, nos vamos a encontrar con esa estructura. Una parte tectada externa, una serie de columnas en disposición radial, una base y luego inmediatamente la inquina y el citoplasma. Lo que hacemos los palinólogos para estudiar los granos de polen es un proceso físico-químico que se denomina acetolisis, a través del cual disolvemos la inquina, el citoplasma y los núcleos, los eliminamos para hacer que el grano de polen sea transparente en microscopía óptica, para que deje pasar la luz en microscopía óptica. Y normalmente el trabajo de rutina se hace con microscopía óptica. El trabajo de frecuente identificación se hace con un microscopio óptico. Y imaginar esta situación, este contexto. Los granos de polen caen en la superficie de un lago. Luego se van depositando hasta el fondo del lago. Y ahí finalmente se estratifican, como sucede con el inicio de la formación de las rocas sedimentarias. Entonces llega alguien ahí con una sonda y extrae sedimento del fondo del lago. Ese sedimento te lo llevas al laboratorio. Lo cortas. Por cada uno de estos cortecitos, imaginar una especie de salchicha, así, ¿no? de este tamaño, la que estaba así en esta posición, abajo es lo más viejo, arriba es lo más reciente, ¿no? Vas cortando esto, por ejemplo, cada centímetro y cada uno de esos centímetros de salchicha o longaniza, lo que más os guste, me lo llevo al laboratorio y empiezo a meterle caña con ácido fluorhídrico, hidróxido potásico, hidróxido sódico, etc. Y voy disolviendo. Disuelvo centrifugo de campo. Y al final me voy quedando con una fracción muy pequeñita que son cosas que no he podido destrozar, y los granos de polen y las esporas, y otra serie de microestructuras que veremos a continuación. Entonces me voy, lo cuento, lo identifico al microscopio, cuento el número de ítems que hay de cada una de estas partículas e identifico las especies, porque se puede identificar a veces a nivel específico, otras veces a nivel de género y otras veces a nivel de... Y a partir de ahí hago una reconstrucción de cómo era la vegetación en los diferentes momentos en los cuales se fue depositando polen en ese lago. Y eso pueden ser décadas, cientos de años, miles de años, decenas de miles de años, centenas de miles de años o millones de años. ¿De acuerdo? A eso me dedico. Y a eso nos dedicamos básicamente los palinólogos. Algunos elementos de trabajo rutinario muy interesantes son este microscopio, que es simplemente un microscopio óptico con un puente de comparación, que te permite ver dos preparaciones al mismo tiempo. Según tu preferencia, colocas a la izquierda o a la derecha la preparación problema, que tiene granos de polen fósil, por ejemplo, que tú en principio no tienes que saber lo que son, y en el microscopio de la izquierda colocas el grano de polen que tú sospechas que puede ser el de la especie que estás viendo en tu preparación problema, ¿no? Para eso necesitas tener una colección de referencia de granos de polen fosilizados artificialmente en el laboratorio, a través de este proceso que yo decía, que es la acetolisis, que de alguna forma simula lo que hace el tiempo, lo que hacen las bacterias, lo que hacen los hongos y lo que hace la corrosión físico-química sobre los granos de polen. Entonces vas comparando y dices, bueno, pues esto es un grano de polen de una encina, probablemente vas, miras de al lado, lo comparas, tamaño, estructura, etcétera, y dices, sí, ok, le pones un palito, ¿no? Y así vas avanzando en la reconstrucción. Voy a poner algunas imágenes porque evidentemente no podemos estar hablando de una película sin conocer a los actores, ¿no? Entonces los actores del drama palinológico pues son estos. Estos son microscopías, fotografías al microscopio electrónico de barrido, ¿no? No es lo más habitual, pero también se puede utilizar evidentemente a efectos de identificación, pero se ve mejor lo que yo quiero mostrar, ¿no? Bueno, pues los granos de polen en angiospermas, por ejemplo, casi todos tienen unas estructuras que se llaman aperturas, que son las zonas en las cuales la exina se organiza para que salga el tubo polínico. ¿De acuerdo? Para que se emita de algún modo el contenido polínico durante la germinación. Entonces, algunos granos de polen, como este, que es una gramínea, que tienen poros con un opérculo. Puede haber un poro o más poros, estos son granos de polen
de un dianthus, un clavel, ¿vale? Con muchos poros. Puede haber aperturas alargadas, que se llaman colpos. Aquí, por ejemplo, tendríamos un grano de polen con un reticulado con 3 colpos. Es como imaginar un globo terrestre que estáis mirándolo desde un polo, ¿vale? Pues eso serían aperturas en posición meridiana. Este tiene en torno a 8, 10, puede tener 12. A veces las aperturas son compuestas y tienen un colpo y un poro en el centro. Entonces, ese tipo de estructuras se denominan estructuras corporadas. Los hay bicorporados, tricorporados, tetracorporados, etc. Cada familia, cada género, cada especie tiene un tipo palinólogo. Algunos granos de polen no tienen aperturas, como el de la imagen, tienen una ornamentación marcada, pero no tienen aperturas. Otros directamente se organizan tal y como estaban en el interior de la antera, es decir, en tétradas, que es el estado natural antes de sufrir la meiosis. Hay una tétrada, los granos de polen se organizan de 4 en 4, algunas son tetraédricas, como estas son granos de polen de un brezo, género Erica, o como las acacias que tienen políadas, es decir, granos de polen que se organizan en grupos bien estructurados geométricamente, con más de 4. Otros granos de polen, como los de las gimnospermas, arriba tenéis una micrografía en óptico y abajo en barrido, tienen como 2 sacos que se llenan de aire para facilitar la dispersión por el viento. Estos son los granos de polen del pino. Estos son granos de polen del pino. Vuelan muy bien, se transportan a mucha distancia. Ha habido gente que ha llegado a hacer estudios marcando granos de polen y se ha podido comprobar que pueden cruzar incluso el océano Atlántico. O sea, que pueden dispersarse mucho. Otro elemento que se suele utilizar en la identificación de los granos de polen es la parte externa, no solamente las aperturas, si son colpos, si son poros, el número de poros, el número de colpos, su posición, el tamaño, por supuesto, es importante. Es la ornamentación es muy importante. A veces tienen perforaciones, como es este caso, a veces tienen una estructura en forma de retículo, pero el retículo puede tener una morfología muy variable. Fijaos, aquí tiene un retículo con perforaciones en la parte inferior. Otras veces la superficie es estriada. Otras veces tiene como una especie de gemas, ¿no? Como de granitos. O estructuras a modo de pila o de espinas. Estos son los granos de polen típicos de la familia compuesta. Las margaritas, los crisantemos. Esto tiene un sentido. Y tiene un sentido normalmente adaptativo. No es casual que tengan esta morfología y no es casual que tengan esta forma ni este tamaño. Los granos de polen de plantas que dispersan por el viento suelen ser generalmente pequeños o tienen sacos aeríferos, como el caso del pino, o tienen exinas muy finas. Los granos de polen que son dispersados por insectos, por ejemplo, como es el caso de la mayor parte de las compuestas, suelen tener espinas y además suelen tener esos agujeritos ahí. Esos agujeritos normalmente están rellenos de una sustancia que los alemanes denominan polenkit o cemento polínico. Es una sustancia, es un lipopolisacárido que es muy viscoso y hace que el grano de polen se quede pegado prácticamente a cualquier superficie. Entonces, lo que están buscando evidentemente es la entomofilia, es decir, la dispersión por insectos. O sea que hay un sentido adaptativo en la mayor parte de los rasgos que tienen valor de identificación dentro de los granos de polen. Fijaos qué ornamentación esta más particular, ¿no? Y más diferente, ¿no? Más genuina. En una de estas preparaciones te pueden aparecer granos de polen, pero también te pueden aparecer esporas, estructuras de dispersión de plantas como los musgos, los helechos. Aquí tenéis parte de esta disparidad estructural, o esporas de algas. Ahí a la derecha, en amarillo, en óptico, tenéis una espora de resistencia de una espirogira. No sé si conocéis el alga espirogira, si la habéis visto al microscopio. Bueno, pues es una alga verde muy común en las charcas, en las aguas continentales. A veces nos encontramos con estructuras como estas de aquí que denominamos acritarcos. Los acritarcos son microfósiles de eucariotas
de los cuales no conocemos su naturaleza biológica. Entonces es como una especie de cajón desastre y aunque hay una gran diversidad morfológica, muy a menudo no sabemos qué organismo produjo eso. Y a veces son algas, pero otras veces son protozoos. Incluso hay algunos microartrópodos que producen estructuras o pistas de resistencia que tienen esa morfología, ¿no? A eso se dedica una parte de la micropaleontología, hay expertos en aquel. También a menudo aparecen esporas de hongos. Fijaos qué diversidad pueden tener las esporas de los hongos. Y además son extremadamente resistentes. Y otras veces, sobre todo cuando estás trabajando con sedimentos marinos, pues te pueden aparecer diatomeas, aptofíceas, dinoflagelados, foraminíferos, etc. O microfósiles también de origen animal, ácaros, mandíbulas de insectos, por ejemplo, de mosquitos, de quironómidos, mandíbulas de ácaros también. El asunto, en definitiva, es que cada una de las muestras que uno está estudiando es capaz de reflejar la vegetación del entorno de forma más o menos aproximada y utilizando siempre modelos o ecuaciones de transferencia, es decir, ecuaciones que permiten traspasar la información que tú estás obteniendo del recuento hasta una información tipo densidad de la vegetación, cobertura de la vegetación, a diversidad de especies, etcétera. Es decir, características que son definitorias ecológicamente de un ecosistema. Gracias a este tipo de investigaciones, pues se conocen cosas, se pueden hacer reconstrucciones pictóricas como esta del Eoceno de la costa mediterránea, es un dibujo de Mauricio Antón, un famoso dibujo de Mauricio Antón, donde se pueden observar estos bosques pantanosos de principios del terciario con los creodontos, los primeros mamíferos pequeñitos, ¿no? O esta estructura pictórica que responde a cómo eran los neandertales en un sentido paisajístico, ¿no? De la costa de Alicante hace aproximadamente entre 200 y 400.000 años antes del presente. Bueno, fijaos también en que aquí hay especies que no están actualmente en la zona. Es también muy interesante desde el punto de vista biogeográfico que a veces te encuentras especies en una zona que han desaparecido, se han extinguido de esa zona, ¿no? Y ahí hay algunas de esas. Por ejemplo, este que se ve de color rosa es un rododendro. Ahora mismo lo podéis encontrar, por ejemplo, en la Sierra del Aljibe, en el sur de la península ibérica, o en el norte de los Pirineos, pero no está en el costo mediterráneo. ¿En qué ambientes se puede conservar, preservar y estudiar el polvo? Pues se puede hacer en fondos de lago, en turberas. Las turberas, como sabéis, son depósitos continentales en los cuales se acumula la materia orgánica a un ritmo tal que la velocidad de descomposición queda excedida y por lo tanto esa materia orgánica va quedando ahí en un contexto pues, formador de combustibles fósiles, ¿no? De turbo. El sondeo se puede hacer sobre una superficie flotante o se puede hacer directamente sobre una superficie seca, porque, claro, a veces pasa un sitio donde hubo un lago, pero ya no lo hay. Igual lo que te encuentras es una urbanización. Por ejemplo, nosotros hemos sondeado en el puerto de Mazarrón. El puerto de Mazarrón era un macrolago. Estaba además una laguna litoral, ya estaba en contacto con el mar, ¿no? Y ahora mismo, si quieres sondear allí, lo primero que tienes que hacer no es buscar una barca de estas, sino que lo que tienes que hacer es pedirle permiso al constructor, ¿no? Para que se deje hacer el agujero y romper una placa de hormigón. Bueno, estos son algunos de los testigos que se tienen con una sonda de pistón. Luego esto hay que conservarlo, idealmente en frío, porque si no crecen muchas esporas de hongos y posteriormente algunos que no le ponen interesantes se pueden degradar y entonces estamos perdiendo información. Otras veces lo que se hace es que se cogen unas cajas de aluminio y se hace una especie de boquete con una pala excavadora y esas cajas de aluminio se empotran. Esto se hace muy a menudo cuando el sedimento es blando. Eso es la turbera de Navarrés. Ese soy yo con 30 años. El estrés oxidativo cabalgaba más lentamente que ahora. Pero bueno, eso dio... Bueno, mira, de ahí saqué concretamente 6 cajas de sedimento
Y esas 6 cajas de sedimento me permitieron estudiar la vegetación del interior de Valencia durante los últimos 32.000 años. Y con una resolución bastante interesante. Y además ahí estudié la vegetación, los fuegos, el cambio climático, la historia del cambio climático, la historia de, porque a mitad más o menos de esa secuencia, no sé si es una banda de loes, una banda arcillosa a mitad que interrumpe la curva, pues un poco más arriba aparece el Holoceno y en ese momento pues tenemos una ocupación neolítica muy interesante en la zona y eso deja su huella en los granos de cobre que aparecen ahí. Deja una huella muy palpable. Otras veces trabajas con antropólogos. Por ejemplo, esto es una excavación de Caravaca en la cual se descubrieron miles de huesos humanos, de un enterramiento humano del Calcolítico, de la edad del cobre. Curiosamente, había también huesos de pez en algunas zonas de enterramiento, o sea que era bastante probable que esta gente de hace 4.000 años por ahí se dejaran o se pidieran enterrar con sus mascotas, ¿no? Todo como muy romántico. Y bueno, pues ahí vas tomando tus muestras. Aparte, el antropólogo hace su trabajo, el geólogo hace su trabajo, el climatólogo hace el suyo y tú haces el tuyo, que es básicamente tratar de reconstruir cómo era el ecosistema de toda esa gente, Creedme que es algo que te pone muchísimo, es algo que te resulta intelectualmente muy excitante, es un trabajo muy satisfactorio. Otras veces puedes trabajar en colaboración con paleontólogos de vertebrados. Esto es el yacimiento de Zonelas en Granada, de hace unos 3 millones de años aproximadamente. Y todo lo que veis ahí son huesos de bichos muy grandes. Lo que había ahora mismo en buena parte de la cuenca de Guadix-Baza eran grandes lagos con macrofauna que viene realmente del Pleistoceno inferior, donde había hipopótamos, grandes elefantes, había mamuts, había 2 especies de tigre de dientes de sable, había hienas, algunas de ellas muy grandes, por ejemplo esta, Pachycrocuta brevirostris. Y ya doy el salto a una de las cosas que han constituido mi especialidad palinológica, que es el estudio de los coprolitos. Yo he trabajado muchísimo y sigo haciéndolo porque me gusta mucho. De los coprolitos se puede obtener una información paleoambiental, paleoecológica muy interesante. Y una de las especies que produce más coprolitos y se preservan además muy bien en la península ibérica, bueno, en todo el continente europeo, es una especie del Pleistoceno inferior que es Pachycrocuta. Brevirostris es la especie más habitual. Ahí abajo tenéis un coprolito identificado de Pachycrocuta. Fijaos el bicho lo grande que era. Era un animal muy grande. Es curioso que a veces cuando se estudia un poco la paleodistribución de esta gente, te das cuenta que donde estaban las manadas de Pachycrocuta no había grandes peligros, no había homoterios, ni había megaterios, ni había... Los tigres dientes de sable no estaban ahí. O sea, es como si hicieran una especie de coexistencia pacífica, ¿no? Intentaban no molestarse, porque en realidad eran animales que no eran exactamente carroñeros, tenían una parte importante de primer depredador, eran cazadores. Y además cazadores sociales, extremadamente inteligentes, claro. Podéis imaginar, si habéis visto documentales de cómo funcionan las crocutas en la sabana africana, pensad lo que era una manada de bichos de este tamaño, ¿no? La crocuta, además, tiene una variedad, una subespecie, que la hiena de las cavernas era muy frecuente en el Cuaternario español. En Granada, por ejemplo, hasta hace unos 8.000 años o por ahí, había crocutas, había hienas de las cavernas. Eran relativamente frecuentes. Vivían generalmente en cuevas y producían... las hienas tienen la costumbre de cagar siempre en el mismo sitio. Bueno, es una costumbre buena o mala, pero es una costumbre limpia. Y hay zonas que son cubiles de hienas en los cuales se acumulan los excrementos de las hienas. No, los excrementos de todos los animales no fosilizan, pero los de las hienas fosilizan con una cierta facilidad porque tienen muchísimo fosfato cálcico. El fosfato cálcico se debe a que las hienas mastican huesos, comen huesos. Entonces, es un agente de digamos, estructuración y también de consolidación de todo el excremento, ¿no? Y se preservan relativamente bien. Y además facilita la preservación del polvo. Esta es otra especie de hiena, que es la hiena bruña, ya no está en la península ibérica, pero estuvo hasta hace 1 millón de años aproximadamente. Se ha descubierto en concreto también en Granada.
Pero ahora mismo es una especie que está restringida a la parte sur del continente africano. Está en Botswana, en Zimbabue, en Sudáfrica. Es una hiena ahí relativamente frecuente. Y he tenido la posibilidad de estudiar algunos coprolitos de la hiena parda y son muy polidíferos, contienen mucho polen. Algo que te encuentras a menudo cuando estudias coprolitos de hiena es esto, que se ven algunos trozos de hueso que no quedaron todavía machacados, no fueron disueltos por los jugos gástricos del bicho. Y bueno, es un elemento de identificación fácil, macroscópica, porque a veces no está claro, a veces te tienes que tirar a que alguien con metagenómica o algo así te haga un análisis más profundo de la estructura para saber quién hizo esa caca, ¿no? Porque a veces son cánidos o son otro tipo de animales. Mira, estos, por ejemplo, son coprolitos relativamente recientes de tejón. Coprolitos de tejón también se utilizan muy bien. El tejón es omnívoro, entonces ahí aparece un poco de todo, lo que ha comido en términos de vegetal, pero también lo que puede haber comido algún animal que el tejón se ha comido, algún insecto, que comen insectos a menudo. Algunos coprolitos son enormes, son muy grandes. Esto es un coprolito de un dinosaurio. Y tienen polen, muy a menudo. Y otros que suelen tener polen y tienen que ver más que con el paleopaisaje, con la paleodieta, son los coprolitos humanos. Los coprolitos humanos son raros en el continente europeo, pero muy frecuentes en Centroamérica y en Sudamérica. Y en el sur de Estados Unidos son extremadamente frecuentes. ¿no? En algunos yacimientos de los indios pueblos, por ejemplo, son muy frecuentes. Bueno, este animalito de aquí es Procavia capensis, es uno de mis bichos favoritos. Este bicho se llama Dasi en afrikaans, en Sudáfrica, Pimba en Swahili, y es un animal que ahora mismo es muy frecuente en algunos ecosistemas rocosos del centro y sur de África, y que está emparentado filogenéticamente con el elefante, aunque no lo parezca. Es un bicho de este tamaño. Hay algunas descripciones de textos romanos de que los patricios en Hispania tenían la costumbre de traerse dasis, ¿no? Tamanes, llaman tamanes, el tamán del cabo, de mascotas. Pero en la actualidad yo no conozco a nadie. Yo he preguntado a ver si alguien tenía una mascota de estas, pero nada. En el desierto del Sáhara se encuentra alguno, pero donde son extremadamente abundantes es en Sudáfrica. En la región del Cabo, en Sudáfrica, son muy, muy abundantes. Y tienen una particularidad, y es que comen flores, de manera que son un captador de polen magnífico. Les gustan las flores, y cuando algo está en flor van y van a por eso. Y además tienen una tolerancia extraordinaria para las toxinas vegetales. O sea, no se envenenan con cosas que otros bichos se envenenan. Son además animales muy sociales y también hacen sus necesidades en el mismo sitio. Normalmente viven en oquedades. Entonces, lo bueno de esto es que hacen caca en el mismo sitio donde hacen pis. Y el pis es muy denso porque son animales de zonas muy áridas. Entonces, el pis condensa las heces con una especie de, como si al cabo de los 2 o 3 días de haber hecho pis parece vidrio. Entonces, eso se puede preservar durante miles y millones de años, y eso contiene una cantidad de polen brutal en sitios donde no hay lagos, donde no hay turberas, donde no hay ningún recurso para estudiar la paleovegetación. Te puedes encontrar este tipo de estructuras. A veces te la tienes que jugar, como está haciendo mi amigo Brian Chase ahí, para recolectar una de estas moles que son paleoletrinas, son paleoretretes de este bicho. Entonces, ¿vale? Lo datas por carbono 14 o lo datas por la técnica que puedas para estudiar la cronología y vas estudiando el polen. No he visto ninguna muestra con más polen que las de los coprolitos, las paleoletrinas de la mar. Y además, puedes hacer una resolución interanual, es decir, cada muestra puede representar un año, porque está perfectamente estratificada y cuando tú la seccionas, te encuentras perfectamente las capas como si fueran las barbas de una estructura sedimentaria lacustre. Es una cosa alucinante. Y además, ya digo, son bichos increíbles, son muchos. En los desiertos de Sudamérica hay un roedor muy parecido, pero esto es un roedor, no es un procávido, que produce también una especie de nidos en los cuales se acumulan las heces y se consolidan muy bien, que son las especies del género Neotoma. Del género Neotoma. Y también se estudian palinológicamente y proporcionan mucha información.
El guano fosilizado de murciélago también es muy interesante. El guano de murciélago tiene la ventaja de que los murciélagos normalmente van patrullando con la boca abierta y van tragando aire. Entonces son como filtros de polen. Es como si tú fueras chupando polen y además a una velocidad tremenda, de forma muy voraz. Pero al mismo tiempo, claro, cazan insectos. Es difícil que tú te encuentres, precisamente por eso que yo decía al principio, el polen de algunas especies que va desde el órgano reproductor masculino hasta el femenino directamente, es difícil que te lo encuentres encima de la mesa. En el suelo no va a estar, es difícil. Pero si un murciélago lo caza en el vuelo, tú vas a tener eso. Entonces, estar recabando información de especies que de otra forma no verías, que se te van a quedar obstruidas por el método, ¿no? Bien, hay muchas más aplicaciones de la palinología. Voy a cifrar unas cuantas de forma, vamos bien, no fina, de forma más o menos rápida. La aeropalinología es la que estudia el contenido polínico y esporal del aire. Esto se estudia a través de diferentes métodos, pero lo más habitual es un filtro en el cual la empresa Burkhardt se ha hecho la prevalente. Es un filtro que se coloca en una superficie alta de un edificio, por ejemplo, y está succionando polen durante todo el día. Entonces, tiene unos filtros dentro que tú tienes que ir cambiando semanalmente. Esos filtros luego los cortas, los estudias al microscopio y vas viendo cómo ha ido variando la composición polínica de la atmósfera. El asunto con esto es que cuando ya vas conociendo la atmósfera de una ciudad o de una región, puedes ir haciendo predicciones de cuál va a ser la composición polínica en las próximas semanas. Y eso para la gente que tiene alergia es interesante desde el punto de vista de la organización de sus terapias con antihistamínicos o simplemente, y puede ser incluso muy práctico, pues yo soy alérgico al polen de olivo, mejor no me planto en Jaén la semana que viene porque me va a dar un meneo tremendo y voy a tener que acabar en el hospital y el viaje no va a ser lo más idílico, ¿no? Entonces es una información interesante. Esto en España la da la Red Española de Aerobiología, que está gestionada desde la Universidad de Córdoba por un amigo íntimo de Aurelio y también mío, Eugenio Domínguez Vilches y toda su escuela. Mirad, esto es como se ven los filtros de polen aerovagante. Ahí tenéis, eso lo parecen estructuras en forma de mazos, son esporas de un hongo, esporas de hongo alternaria, muy frecuentes en la atmósfera y muy alergénicas también. Otra cosa que se puede hacer en el estudio de los granos de polen es investigar las mieles para ver el origen geográfico de la miel y el origen floral. Es decir, para ver si realmente la miel es de la alcarria y para ver si realmente la miel es del romero. Porque ahora mismo se están produciendo un montón, bueno, siempre han existido, pero supongo que ahora se están destapando más, un montón de fraudes. En el origen geográfico está parte del precio y en el origen geográfico y floral está parte de la calidad también, ¿no? Parte, no toda, pero ahí están las propiedades organolépticas, evidentemente si te gusta o no, pero es importante saber que tú estás pagando 3 euros más por un bote de miel y que corresponde a lo que dice la etiqueta. Entonces, hay una legislación que ha sido, yo creo que demasiado light, pero está mejorando y ahí la investigación de los granos de polen es importante. Aquí tenéis una muestra de granos de polen sin acetonizar. También los granos de polen se han utilizado para estudiar dónde se encuentran depósitos de carbono o de petróleo, porque los tipos de esporas o los tipos de grano de polen te indican si debajo y dónde conviene sondear. Básicamente es para guiar a las industrias petrolíferas, fundamentalmente. Y ahí yo tengo colegas que trabajan en empresas petrolíferas. Y luego, evidentemente, los granos de polen, como parte del estamento botánico, sirven para estudiar la evolución de las plantas. Gracias a las esporas y a los granos de polen y a las primeras apariciones de esporuloninas, por ejemplo, sabemos que las plantas conquistan la Tierra hace 490 millones de años aproximadamente. Estos son los primeros paisajes de plantas vasculares, el silúrico y devónico. Sabemos también, gracias a esto, ¿no?, que las plantas con flores aparecen hace unos 140 millones de años aproximadamente, gracias a que el primer elemento de identificación de una planta con flores precisamente es el grano de polen, que es muy característico. Aquí tenéis algunos de estos granos de polen de las primeras plantas cretácicas, el microscopio electrónico de Garrido. Y luego está una parte muy interesante de la palinología, insuficientemente desarrollada en España, como bien sabe mi buen amigo Aurelio, que además él es forense, que
¿Qué es la palinología forense? Bueno, aquí lo que se trata fundamentalmente es de intentar indagar en elementos materiales que permitan reconstruir la escena de un delito. Entonces, hay que hurgar donde se pueda y donde se tenga a disposición, y conviene tener elementos de comparación, claro, pero en la rueda de un coche o en la tapicería de un coche evidentemente puede haber polen. Lo hay sin duda en las fosas nasales de un individuo. Luego, el polen que haya te puede dar pistas para lo que tú estás buscando o no, pero es un elemento, es una información que tiene que estar ahí o debería estar ahí encima de la mesa, y a veces es interesante. Y hay muchos casos de éxito de la palinología en este tipo de investigaciones. Por ejemplo, en los crímenes de la antigua Yugoslavia muchas veces se trasladaban los cadáveres. Entonces, el estudio del sedimento, el estudio del sedimento que había entre las uñas de los cadáveres, el estudio del sedimento que había dentro de los cadáveres, permitió ver que eso había tenido lugar a veces desplazamientos de muchos cientos de kilómetros, incluso miles. Eso es así. Se puede investigar el pelo, se puede investigar la ropa, se puede investigar las uñas, se pueden investigar mucosas. La suela del zapato es habitualmente muy instructiva, porque no solamente te dice el grano de polen es decir, perdón, las plantas que había en torno a donde pudo producirse el delito, sino también el tipo de sustrato que puede producir una información adicional muy interesante. También la palinología se puede utilizar para ver cuál es el origen geográfico o las rutas a través de las cuales entra droga en una zona, ¿no? Porque, bueno, como sabéis, los narcotraficantes a veces la meten por un estrecho, pero viene de Turquía, ¿no? Entonces, si una muestra de droga decomisada lleva pólenes que son específicamente de Turquía, pues evidentemente vas a saber que, las plantaciones no están en el clima, ¿no? Es importante aquí tener en cuenta la estacionalidad. Es importante tener en cuenta que pueden aparecer otras cosas que te pueden dar un valor diagnóstico importante, como microartrópodos. Ahí tenéis un poléndolo, un ácaro de hongos. La mineralogía de las arcillas es fundamental como información cruzada con la palinología. Y bueno, decir que esto no se usa más, la respuesta quizá la tiene el profesional, ¿no? Pero probablemente porque hay pocos especialistas en polen, y dentro de los pocos que hay, pues no es sencillo, no es una especialidad sencilla. Requiere también estar en contacto con los juzgados, requiere estar en contacto con la policía. Hay gente que no quiere, hay gente que hay palinol. Yo he hecho alguna cosa, he jugueteado un poco en el territorio, y luego no existe la cultura. En Europa, básicamente, en Inglaterra un poco en algunas zonas, pero no existe la cultura de recurrir al palinólogo forense. A mí me parece una vía muy futurista, y creo que hace falta gente como vosotros para empezar a mover el tocar. Y bueno, ya voy a terminar mi charla. He ido bien fina. Mañana empieza el año chino del tigre, y yo soy tigre, entonces eso es un pequeño homenaje a mí mismo, pero sobre todo quiero homenajear a la mujer que está ahí en el centro, que es mi hermana Virginia, que hoy cumple años. Y bueno, pues ahí está mi madre cuando vivía, mi madrina que vive. Mi madrina tiene 97 años. Mi madre falleció hace cuantos años, y en el centro está mi hermana. Y estamos ahí pasando un buen domingo cogiendo uvas en mi pueblo, que es Jumilla, y bueno, pues también hay que homenajear a Terruña, ¿no? Muchas gracias. Hay tiempo para dos preguntas. Acércate para que no se te fuera. Hola, buenas, Juan. Hola, Juan. Primero que todo, felicitar a tu hermano por nuestra parte. Muchas gracias. Y segundo, sobre el polen fosilizado, cuando lo analizáis, para identificar la época que es, habéis dicho que la hacéis mediante el método acetálisis, y si hay algún otro método que pueda realizarlo. No, en un grano de polen tú no puedes saber la época, igual no me he expresado bien. Cuando yo decía que era importante la estacionalidad, me refería que cuando estás haciendo una investigación, por ejemplo, de alergias o de tipo forense, es importante que tengas en cuenta cuándo has tomado la muestra.
en qué momento has tomado la muestra, porque algunas plantas no florecen todo el año, bueno, la mayoría no florecen todo el año. Entonces, es importante saberlo porque, bueno, si tú tienes granos de polen de una y es muy abundante, una muestra tiene mucho polen de una planta que no está floreciendo en ese momento, algo te está fallando, ¿no? En un grano de polen fósil no puedes saber la estación del año, no puedes saber la estación del año. Lo único que tienes que averiguar es cuál es la especie, o si puedes llegar hasta discriminar esta especie, o género o la familia. A veces te tienes que quedar con que es la familia de las gramíneas o la familia de las compuestas. Otras veces afinan mucho y dices, bueno, esto es un Pinus alepensis, eso se puede hacer. Pino Carrasco. Gracias. Gracias a ti, Juan. A ver, que ha dicho también que, y hemos visto fotos de cómo usted se dedicó a extraer sustratos, en parte, que podía contener sedimentos de polen, así de, no se sabe el año, pero antiguo. Y con ello puede determinar las principales diferencias que pueden existir entre las plantas de hace milenios de años y las actuales. ¿Cuáles son las principales diferencias? Si puedo saber. No sé si... A ver si puedo estructurar tu pregunta. Vale. Diferencias entre plantas actuales y plantas fósiles, ¿quieres decir? ¿Alguna diferencia que pueda notar entre las antiguas con los granos de polen fosilizados? Sí, a ver, claro. A ver, hay plantas en las cuales la morfología del grano de polen ha cambiado. Hay plantas en las cuales la morfología del grano de polen ha cambiado. En otras no. En otras, o sea, un grano de polen de Pinus alepensis siempre es un grano de polen de Pinus alepensis. Ahora o hace 20.000 años. Pero en algunos grupos de plantas, en algunas gimnospermas, por poner un ejemplo, las plantas del Pérmico, del periodo Pérmico, producían pólenes parecidos a las plantas de las mismas familias actuales, pero no iguales. Entonces sí que hay cambios en la morfología de los granos de polen. Los granos de polen, por ejemplo, de encina, los granos de polen de las encinas del terciario, a veces tienen la exina más fina que los actuales. Y eso tiene un cierto sentido ecológico, y es que en el terciario el clima aquí en esta zona era muchísimo más húmedo que en la actualidad. Entonces en las plantas de zonas áridas la exina se suele engrosar, porque a fin de cuentas la exina para lo que está diseñada es para aguantar, o sea, para evitar la desecación del grano de polen y para evitar la agresión exterior, es decir, para que no se pierda agua y para que no te metan caña desde fuera, ser resistente, protegerte como una especie de esqueleto por fuera y por dentro. Entonces, si cambia el clima y lo hace de forma importante, puede haber modificaciones en los granos de polen, claro, y de hecho las hay habitualmente. Muchas plantas producen granos de polen con ciertas diferencias según cuáles son las condiciones ambientales. O sea que depende mucho de cuál es el ambiente. El grano de polen responde como un sensor a lo que está pasando fuera, no es ajeno. Entonces sí que hay cambios y se puede hacer, por supuesto. Y es interesante. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Ayuda? Sí.